Hola emprendedores y amantes del marketing. Las grandes marcas utilizan técnicas psicológicas para vender a montones. ¿Sabes cuáles son estas técnicas? En este audiolibro, las estudiaremos y aprenderemos a conseguir un rotundo sí de nuestros clientes. Hoy te presentamos la 11ª parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. 11. La unidad 1, estar juntos. Durante años, en una de mis clases en la universidad, describía un estudio que demostraba que enviar tarjetas de Navidad a perfectos desconocidos provocaba un aumento sorprendente del número de postales de Navidad que, de manera muy diligente, esa misma gente mandaba a su vez. En clase solía atribuir este hallazgo al principio de reciprocidad, que impulsa a las personas a responder con algo a quienes ya les han dado algo antes, por lo que parece, incluso en circunstancias por completo desconcertantes. Me gustaba comentar ese estudio en clase porque ilustraba la idea que quería transmitir sobre lo poderoso que es ese principio y porque, además, pensando en mejorar mis calificaciones como profesor, los alumnos echaban unas buenas risas. Al terminar una de aquellas clases, una alumna mayor, que había vuelto a las aulas después de formar una familia, vino a darme las gracias por resolverle un misterio que llevaba más de una década pendiente de respuesta en su casa. Me dijo que hacía 10 años su familia había recibido una tarjeta de Navidad de los Harrison de Santa Bárbara, California. Pero ni ella ni su marido recordaban que conocieran a ningunos Harrison en Santa Bárbara. Estaba segura de que los Harrison tenían que haber puesto en el sobre una dirección equivocada. Pero el caso era que su familia recibió de ellos una postal de Navidad, así que, en virtud del principio de reciprocidad, ella les envió otra para corresponderles. Me confesó: llevamos 10 años intercambiándonos tarjetas de Navidad y sigo sin saber quiénes son. Pero ahora al menos sé por qué les envié aquella primera postal. Unos meses más tarde, la alumna entró en mi despacho y me dijo que tenía que contarme novedades sobre aquella historia. Su hijo pequeño, Skip, estaba a punto de empezar a estudiar en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sin embargo, por unas reparaciones, su habitación en la residencia no estaba lista y tuvo que buscar un sitio donde pasar un par de noches hasta que solucionaran el problema. Aunque la universidad le ofreció alojamiento provisional en un motel, a su madre no le gustó la idea. En lugar de eso, pensó, ¿a quién conocemos en Santa Bárbara? A los Harrison. Así que los llamó y estuvieron encantados de hospedar a Skip. Salió de mi despacho asegurando estar más asombrada que nunca por la influencia que tenía el principio de reciprocidad en el comportamiento humano, en este caso, tanto en el suyo como en el de los Harrison. Pero esto último me convenció menos. Indudablemente podía entender cómo la decisión inicial de mi alumna de enviar una tarjeta de Navidad encajaba con el principio de reciprocidad. Pero la decisión de los Harrison de alojar a Skip no me encajaba en absoluto con ese tipo de obligación. Cuando accedieron, los Harrison no tenían ninguna deuda pendiente que pagar. Se habían intercambiado de manera equitativa las tarjetas de Navidad y los textos que las acompañaban, por lo tanto, en lo tocante a obligaciones, las dos familias estaban en paz. Al reflexionar sobre ello, daba la impresión de que, aunque el principio de reciprocidad parecía haber sido lo que inició el proceso, fue la relación de 10 años de antigüedad entre las dos familias lo que animó a los Harrison a acoger en su vivienda a un chico de 18 años al que no habían visto nunca. Esta idea me llevó a apreciar el poder autónomo que tienen las conexiones sociales a la hora de generar consentimiento y que es distinto del poder de los otros 6 principios de la influencia. Las relaciones no solo aumentan la predisposición, sino que también pueden ser su causa. Aquí hay una lección que aprender. Nuestra capacidad de lograr que los demás cambien su conducta se basa a menudo en el hecho de que hay relaciones personales compartidas, las cuales generan un contexto persuasivo propicio al consentimiento. Por lo tanto, es un mal negocio, en términos de influencia social, permitir que ciertas fuerzas separadoras que operan en la actualidad, los cambios en la sociedad que nos distancian o las tecnologías modernas que nos aíslan, arrebaten a nuestros intercambios un sentido compartido de la conexión humana. Cuando lo permitimos, desaparece lo que esos intercambios tienen de relacionales. La unidad. ¿Qué tipo de relaciones preexistentes o percibidas acentúan el trato favorable por parte de los demás? La respuesta requiere que hagamos una distinción sutil pero fundamental. Las relaciones que llevan a las personas a favorecerse unas a otras de manera más efectiva no son las que les dan pie a decir, esa persona es como nosotros. Son las que les llevan a afirmar,
esa persona es de las nuestras. Por ejemplo, yo puedo tener muchos más gustos y preferencias en común con un colega del trabajo que con un hermano, pero no hay discusión sobre a cuál de los dos consideraría de los míos y a cuál pensaría que simplemente es como yo y, por ende, a quien estaría más dispuesto a ayudar en un momento de necesidad. La noción de unidad no tiene que ver con simples similitudes, aunque éstas también pueden funcionar, si bien en menor grado, por medio del principio de la simpatía, sino con identidades compartidas. Tiene que ver con las categorías que las personas utilizan para definirse a sí mismas y a sus grupos, tales como la raza, la etnia, la nacionalidad y la familia, así como con las adscripciones políticas o religiosas. Una característica clave de estas categorías es que sus miembros tienden a sentir que forman una entidad con los demás, una unidad. Son categorías en las que la conducta de uno de los miembros influye sobre la autoestima de los demás. Por decirlo sin complicaciones, el nosotros es un yo compartido. Son múltiples y muy sorprendentes las pruebas de cómo se produce este solapamiento del yo y de otras identidades en los grupos basados en el nosotros. A menudo, las personas no terminan de distinguir bien entre sí mismas y otros miembros del grupo y acaban asignándoles sus propias características a los demás cuando no toca, reinciden en no recordar con exactitud qué rasgos personales habían atribuido previamente a los miembros del grupo o a sí mismas, o tardan mucho más en identificar los rasgos que diferenciaban a los miembros del grupo con respecto a sí mismos. Todo viene a reflejar la confusión entre ellos mismos y los demás. Los neurocientíficos han ofrecido una explicación para este tipo de confusión. Las representaciones mentales de los conceptos de uno mismo y de las personas cercanas emergen de los mismos circuitos cerebrales. La activación de cualquiera de esos dos conceptos puede llevar, a nivel neuronal, a un fenómeno de excitación cruzada del otro y a la consiguiente difuminación de identidades. Mucho antes de que se dispusiera de estas pruebas neurocientíficas, los científicos sociales ya se encargaban de medir el solapamiento entre el yo y el otro y de identificar las razones que lo provocaban. En el proceso descubrieron dos categorías de factores que llevaban a que se manejase cierto sentido del nosotros, las que tienen que ver con ciertas formas de estar juntos y las que se relacionan con ciertas maneras de actuar juntos. Ambas son dignas de análisis y el de la primera de las dos se llevará a cabo en el presente capítulo. Estar juntos. La afinidad. Desde un punto de vista genético, pertenecer a la misma familia, el mismo linaje, es la máxima expresión de la unidad yo-otro. De hecho, el concepto muy aceptado de aptitud inclusiva, en el ámbito de la biología evolutiva pone en cuestión de manera específica la distinción entre el yo y los otros con los que se está relacionado, y llega a afirmar que el individuo no pretende asegurar su propia supervivencia, sino la de las copias de sus genes. La implicación fundamental de todo esto es que lo propio del interés propio puede estar localizado fuera del propio cuerpo y dentro de la piel de otra persona con la que se comparte una buena cantidad de material genético. Por este motivo, la gente suele estar especialmente predispuesta a ayudar a parientes que le son cercanos en lo genético, sobre todo cuando lo que hay en juego es la supervivencia, en supuestos como el de una donación de riñón en Estados Unidos, un rescate en un edificio en llamas en Japón o una pelea con hachas en la selva venezolana. Estudios de neuroimagen han identificado una causa aproximada. Después de ayudar a un miembro de nuestra familia tendemos a registrar un nivel de estimulación inusitadamente alto en las zonas cerebrales relacionadas con la autogratificación. Es casi como si, al hacerlo, nos estuviéramos ayudando a nosotros mismos. Y esto es algo que se da incluso entre adolescentes. Desde un punto de vista evolutivo, hay que promover cualquier tipo de ventajas de aquellos con quienes mantenemos una relación de consanguinidad, aun cuando éstas sean relativamente pequeñas. Valga como prueba la técnica más efectiva que he empleado en toda mi carrera profesional para tener más influencia sobre las personas. Una vez quise comparar las actitudes, con respecto a toda una serie de temas, de un grupo de estudiantes universitarios con las de sus padres, y para ello hice que ambos grupos rellenaran el mismo cuestionario extenso. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Conseguir que un conjunto de estudiantes universitarios cumplimentara el cuestionario no fue muy complicado, se lo pedí como un ejercicio del curso a una clase muy numerosa de psicología. Lo difícil fue lograr que los padres hicieran lo mismo, ya que no disponía de dinero para ofrecerles y sabía que los índices de participación adulta en este tipo de encuestas son exiguos, a menudo menores a un 20%. Un colega me sugirió que jugara la carta del parentesco y ofreciera un punto más de nota en mi próximo examen, uno de los varios a los que sometía la clase, a cada alumno si éste conseguía que uno de sus padres respondiera al cuestionario.
El efecto fue asombroso. Ni uno solo de mis 163 estudiantes dejó de enviar el cuestionario a un progenitor, y 159, un 97%, remitieron de vuelta una copia cumplimentada en el plazo inferior de una semana. A cambio de un punto más en un examen, en un curso, en un semestre, para uno de sus hijos. Como investigador del campo de la influencia, nunca he experimentado nada parecido. Sin embargo, si me baso en experiencias personales subsiguientes, ahora creo que podría haber hecho algo para conseguir resultados aún mejores. Podría haberles pedido a mis alumnos que le enviaran el cuestionario a alguno de sus abuelos. Calculo que, de los 163 que se enviaron, habría recibido de vuelta 162 en el plazo de una semana. La copia restante probablemente habría tenido que ver con la hospitalización de alguno de los abuelos a causa de un fallo cardíaco mientras iba corriendo a la oficina de correos. Pero, ¿existe alguna manera de que unas personas a las que no nos une ninguna conexión genética consigan sacar partido al poder del parentesco para ganarse nuestro favor? Una posibilidad es el empleo persuasivo de un lenguaje y una imaginería que traigan a nuestra conciencia el concepto de parentesco. Por ejemplo, los colectivos que les generan a sus miembros la sensación de que existe un nosotros se caracterizan por el uso de imágenes y términos familiares, hermanos, hermandad, antepasados, madre patria, legado, que llevan a una mayor predisposición a sacrificar los propios intereses por el bien del conjunto. Dado que los seres humanos son criaturas con tendencia a la simbología, un grupo internacional de investigadores llegó a la conclusión de que estas familias ficticias, inventadas, dan lugar a niveles de sacrificio de uno mismo típicamente vinculados con clanes con un alto grado de interrelación. En un par de estudios, el recordatorio a un grupo de españoles de la naturaleza familiar de sus vínculos nacionales llevó a aquellas personas que se sentían fusionadas con sus conciudadanos a mostrarse más dispuestas, y de forma inmediata y radical, a luchar y morir por España. Ahora preguntémonos algo parecido sobre alguien que esté fuera de los colectivos de los que formamos parte. ¿Puede por su cuenta un comunicador sin relación genética con su público echar mano del concepto de parentesco para conseguir acuerdos? Durante mis intervenciones en congresos de empresas de servicios financieros a veces pregunto, ¿quién dirían ustedes que es el inversor financiero más exitoso de nuestra época? La respuesta, pronunciada al unísono, siempre es Warren Buffett. El señor Buffett, en colaboración exquisita con su socio, Charlie Munger, ha conseguido que el valor de las acciones de Berkshire Hathaway Inc., un holding que invierte en otras empresas, haya experimentado un aumento asombroso desde que ambos se pusieron al frente de la compañía en 1965. Hace unos años me regalaron acciones de Berkshire Hathaway. Fue un obsequio que me ha seguido dando cosas, y no solo en el plano económico. Me ha brindado una posición ventajosa desde la que observar los movimientos de los señores Buffett y Munger en el ámbito de la inversión estratégica, del que sé poca cosa, y en el de la comunicación estratégica, que conozco bastante bien. Limitándome a estos últimos procesos, puedo decir que siempre me ha impresionado el nivel de conocimiento del que he sido testigo. La ironía de la situación es que éxitos de Berkshire Hathaway han sido tan formidables que ha acabado por surgir un problema de comunicación, como asegurarse de que los actuales accionistas confíen en que la compañía seguirá manteniendo ese nivel de éxito en el futuro. Si desaparece esa confianza, es razonable pensar que estos puedan vender sus acciones y que los potenciales adquirentes opten por comprar activos de otras empresas. Que nadie se llame a engaño, basándose en un excelente modelo de negocio y varias ventajas únicas y muy dignas de consideración, Berkshire Hathaway reúne argumentos convincentes para seguir siendo una apuesta valiosa en el futuro. Pero haber reunido estos argumentos no es lo mismo que ofrecer otros nuevos de manera convincente, que es algo que Warren Buffett consigue hacer de forma invariable en las memorias anuales de la compañía. Por ejemplo, para establecer su alto nivel de credibilidad desde el principio, normalmente en la primera o la segunda página del informe, describe algún error que haya cometido o con el que la empresa se haya topado a lo largo del año anterior, y analiza las implicaciones de cara a posibles resultados futuros. En lugar de sepultar, minimizar o empapelar las dificultades a las que se ha hecho frente, lo que suele ser el procedimiento habitual en muchas memorias anuales, Buffett demuestra, en primer lugar, que es por completo consciente de los problemas de la compañía y, en segundo, que está absolutamente dispuesto a compartirlos. La ventaja subsiguiente consiste en que, cuando después pasa a describir las formidables fortalezas de Berkshire Hathaway, ya se ha persuadido al lector para que confíe en ellas mucho más que antes. Al fin y al cabo, vienen de una fuente que ya juzgamos creíble. Esta práctica no ha sido la única flecha en el carcaj persuasivo del señor Buffett.
pero en febrero de 2015 dio la impresión de que se requería algo aún más influyente que de costumbre, ya que tocó enviar una misiva especial a los accionistas, coincidiendo con el 50 aniversario de la compañía, en la que se resumían los resultados de esta durante ese largo lapso de tiempo y se daban argumentos a favor de la vigencia de Berkshire Hathaway de cara a los años venideros. En la conmemoración de los 50 años venía implícita una preocupación que llevaba un tiempo percibiéndose y empezaba a tomar cuerpo en forma comentarios por Internet. Después de medio siglo de trayectoria en la empresa, era evidente que Buffett y Munger ya no eran un par de jovenzuelos y, si alguno de los dos dejaba de estar al frente de la compañía, las expectativas de negocio y el precio de las acciones podían tambalearse. Recuerdo haber leído comentarios de este tipo y sentirme preocupado. ¿Podría mantenerse el precio de mis acciones, que se había cuadruplicado bajo la dirección de Buffett y Munger? Si alguno de los dos lo dejaba por su avanzada edad, era hora de vender y recoger los extraordinarios beneficios acumulados antes de que estos pudieran evaporarse. En su carta, el señor Buffett abordaba el asunto sin ambajes. En concreto, lo hacía en el apartado titulado Los próximos 50 años de Berkshire, donde exponía en tono asertivo el largo alcance del contrastado modelo de negocio de Berkshire Hathaway, su bastión casi sin parangón de activos financieros y el hecho de que ya se hubiese identificado a la persona ideal para asumir el puesto de CEO cuando llegara el momento. Pero lo que a mí me pareció más revelador, como científico de la persuasión especialmente atento a los enfoques persuasivos, fue como el señor Buffett iniciaba ese apartado de vital importancia. Como ya es típico en él, empezó por restablecer su fiabilidad reconociendo a la primera una posible debilidad. Ahora echemos un vistazo al camino que se despliega ante nosotros. Debemos tener en cuenta que si hace 50 años hubiese querido prever lo que estaba por venir, algunas de mis predicciones habrían fallado por mucho. Después hizo algo que jamás le había visto hacer ni decir en público. Añadió, tras esta advertencia, les comunicaré lo que le diría a mi familia sobre el futuro de Berkshire. Lo que siguió fue una minuciosa construcción del argumento en torno a las previsiones sobre la salud económica futura de Berkshire, el modelo de negocio de sobras probado, el baluarte de activos financieros, la escrupulosa elección del futuro CEO. Por muy convincentes que resultasen sus argumentaciones sobre estos méritos, el señor Buffett había empleado una serie de recursos persuasivos que me llevaban a considerarlas aún más convincentes. Había asegurado que iba a asesorarme sobre todas ellas como si yo fuera un miembro de su familia. Por todo lo que sabía del personaje, pude creerme esa afirmación. De resultas, nunca más me he vuelto a plantear seriamente vender mis acciones de Berkshire Hathaway. Hay un momento memorable en la película Jerry Maguire en el que el personaje protagonista, interpretado por Tom Cruise, irrumpe en una sala, saluda a los presentes, incluida Dorothy, su mujer, de la que está separado, y suelta un largo monólogo en el que expone una a una las razones por las que ella debería seguir siendo su pareja. A mitad de la enumeración, Dorothy alza la vista e interrumpe el soliloquio con una frase que ahora ya es famosa: ya me tenías con el hola. En su carta, Buffett me tuvo desde que dijo familia. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Aunque la carta de aniversario empieza en la página 24 del informe, algo que tal vez demuestra lo mucho que Buffett reconoce el valor de la persuasión es el hecho de que, arriba del todo en la primera página, ya recomienda a los accionistas que salten hasta la página de la carta, que es donde se fija el marco, y la lean antes que todo lo demás. El señor Munger también redactó una carta por el 50 aniversario que se publicó dentro de la extensa memoria. Si bien no estableció un contexto familiar en sus observaciones, antes de predecir que la empresa iba a seguir obteniendo resultados inusualmente positivos, sí que empleó, para ofrecer una imagen de mayor fiabilidad, el recurso de describir algunos errores cometidos por la dirección en el pasado. En el capítulo 13 seguiré abordando el tema del componente ético de la persuasión. Pero, por ahora, puedo afirmar que de ninguna manera considero que este enfoque, empleado tanto por el señor Munger como por el señor Buffett, sea una argucia. Más bien opino que ejemplifica muy bien cómo los comunicadores que de verdad son fiables pueden tener también la suficiente inteligencia, en el caso de estos señores, la sobrada inteligencia, de apercibirse de las ventajas que proporciona poder ganarse un nivel de confianza muy determinante ofreciendo revelaciones persuasivas, además de sinceras. Hay muchas conclusiones que sacar del hecho de que, en medio del torrente de reacciones favorables a la carta del 50 aniversario, con titulares tales como Warren Buffett ha escrito la mejor misiva anual de su carrera, o es de tontos no invertir en Berkshire Hathaway, nadie comentara nada sobre el marco familiar en el que, con tanto tino, Buffett había dispuesto su argumentación.
No puedo decir que me sorprendiera esta falta de reconocimiento. En el mundo de las inversiones financieras, tan empecinado y obsesionado con los datos, lo que se hace por defecto es atender al mérito que pueda tener el mensaje. Y, por supuesto, es cierto que el mérito de los argumentos puede ser el mensaje. Sin embargo, al mismo tiempo, hay otras dimensiones de la comunicación efectiva que pueden convertirse en el mensaje fundamental. Hemos aprendido gracias a Marshall McLuhan que el medio puede ser el mensaje, gracias al principio de consenso social que la multitud puede ser el mensaje, gracias al principio de autoridad que el mensajero puede ser el mensaje, y ahora, gracias al concepto de unidad, que el elemento de cohesión, entre el yo y el otro, puede ser el mensaje. Vale la pena plantearse, por tanto, que otras características de una determinada situación, aparte del parentesco directo, propician esa percepción de que las identidades se cohesionan. Llama la atención la cantidad de estas características que en todo caso se pueden rastrear hasta un origen en el que comparten trazas con esa mayor noción de parentesco. Obviamente, nadie puede asomarse al interior de otra persona para determinar el porcentaje de genes que se comparten con ella. Por eso, para proceder de una manera prudente en términos evolutivos, las personas han de apoyarse en ciertos rasgos de los otros que sí son detectables y que se asocian con el solapamiento genético. El más evidente es la similitud física y personal. Dentro de una misma familia, tendemos a ayudar más a los miembros que más se nos parecen. Fuera de la unidad familiar, las personas recurren a los parecidos en rasgos faciales para establecer, con bastante precisión, el nivel de relación genética que tienen con los desconocidos. Sin embargo, a veces se les puede engañar y conseguir favoritismos indebidos a este respecto. La gente tiende a fiarse más de alguien a quien ve en una fotografía cuando a esa persona se le ha modificado digitalmente la cara para que se parezca más al observador. Si esa cara que ahora resulta más parecida es la de una figura política, la gente estará más dispuesta a votar por él o ella. El lugar. Hay otra pauta que suele resultar fiable como indicador de un alto nivel de similitud genética. Tiene menos que ver con el parecido físico que con la proximidad física. Es la percepción de ser del mismo lugar que otra persona, y su impacto sobre el comportamiento humano puede ser impresionante. No se me ocurre mejor manera de documentar ese efecto que resolviendo algunos misterios de la conducta humana que emergieron durante una de las épocas más terribles de nuestro tiempo, los años del Holocausto. Empecemos con el emplazamiento más pequeño, en dimensiones, y pasemos luego a espacios mayores. El hogar. En los años formativos, los seres humanos, al igual que los animales, reaccionan ante quienes conviven con ellos en sus hogares considerándolos parientes. Aunque este indicador de parentesco a veces puede llevar a engaño, tiende a ser más o menos correcto, pues se suele convivir en el hogar con familiares. Además, cuanto más tiempo se haya convivido en el hogar, mayor es la percepción que la persona tiene de que existe ese vínculo familiar y, en consecuencia, resulta superior la predisposición a sacrificarse por esos otros. Pero existe un factor relacionado con todo esto que produce las mismas consecuencias sin que se haya convivido durante largo tiempo. Cuando las personas ven que sus padres atienden las necesidades de otros sujetos en el hogar, experimentan hacia estos últimos un sentimiento parecido al que les generan los miembros de la familia y, por tanto, están más dispuestas a ayudarles. Un resultado algo intrigante de este proceso es que los hijos que ven a sus padres abrir sus casas a una serie amplia y variada de personas serán más propensos, ya de adultos, a ayudar a los desconocidos. Para ellos, la idea del nosotros sobrepasará los límites de la familia inmediata o extensa y se aplicará también a la familia humana. ¿Cómo ayuda esta observación a resolver uno de los grandes misterios del Holocausto? La historia ha registrado los nombres de quienes, en esa época, prestaron ayuda de manera más célebre y exitosa: Raoul Wallenberg, el valiente ciudadano sueco cuyos incansables esfuerzos en repetidos rescates terminaron costándole la vida, o el industrial alemán Oskar Schindler, cuya lista salvó a 1.100 judíos. Sin embargo, la acción aislada de ayuda más eficaz durante la época del Holocausto ha pasado relativamente desapercibida desde entonces. Empezó poco antes del amanecer de un día del verano de 1940, cuando 200 judíos polacos se agolparon a las puertas del consulado japonés de Lituania para pedir ayuda. Intentaban escapar del devastador avance de las tropas nazis por Europa Oriental. El hecho de que fueran a pedir ayuda precisamente a los funcionarios japoneses es ya en sí mismo desconcertante. En aquel momento, los gobiernos de la Alemania nazi y el Japón imperial tenían estrechos vínculos e intereses compartidos. De hecho, solo unos pocos meses más tarde, en septiembre de aquel mismo año, Japón,
Alemania e Italia firmaron el pacto tripartito y declararon su alianza de manera formal. ¿Por qué, entonces, solicitarían aquellos judíos, blancos del odio del Tercer Reich, la clemencia de uno de los socios internacionales de Adolf Hitler? ¿Qué clase de ayuda esperaban obtener de Japón? Antes de establecer estrechos vínculos estratégicos con la Alemania nazi a finales de los años 30, Japón había permitido la entrada con facilidad a sus territorios a judíos desplazados, como una manera de granjearse parte de los recursos económicos y el favor político que la comunidad hebrea internacional podía ofrecer en contraprestación. Dado que ciertos círculos japoneses seguían dando apoyo a este plan, el gobierno nunca llegó a revocar del todo su política de otorgar visados de viaje a judíos europeos. El paradójico resultado fue que, durante los años previos a la guerra, mientras casi todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, negaban el acceso a las desesperadas víctimas de la solución final de Hitler, fue Japón, el aliado de Alemania, el que brindó refugio en los asentamientos judíos que había bajo su control en Shanghái, China, y la ciudad nipona de Kobe. Por tanto, en julio de 1940, los 200 judíos perseguidos que se agolpaban ante las puertas del consulado japonés de Lituania sabían que el hombre que estaba al otro lado de la puerta era su mejor baza, y tal vez la última, para conseguir ponerse a salvo. Se llamaba Tsuне Sugihara y, según apuntaban todos los indicios, era un candidato con pocas trazas de ir a encargarse de su salvación. Ya a mitad de su carrera diplomática, Sugihara se había convertido en cónsul general japonés en Lituania después de llevar 16 años de abnegado y obediente servicio en una serie de cargos. La acumulación de las credenciales adecuadas le había facilitado la promoción dentro del cuerpo diplomático, era hijo de un funcionario del gobierno y provenía de una familia de samuráis. Se había marcado unos objetivos profesionales ambiciosos y había aprendido a hablar ruso con soltura, con la esperanza de convertirse algún día en embajador japonés en Moscú. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Como su figura paralela más conocida, Oskar Schindler, el señor Sugihara era un gran aficionado al juego, la música y las fiestas. En principio, por tanto, poco había que apuntar a que este diplomático de larga trayectoria, acomodado y hedonista, pudiera arriesgar su carrera, su reputación y su futuro intentando salvar al grupo de desconocidos que lo despertaron de su placentero sueño muy temprano aquella mañana. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo, aun siendo muy consciente de las consecuencias que podían sufrir tanto él como su familia. Después de hablar con algunas personas del grupo que esperaba al otro lado de su verja, Sugihara fue consciente de los problemas en que se hallaban y contactó telefónicamente con Tokio y pidió autorización para concederles visados de viaje. Aunque seguían vigentes algunos protocolos permisivos de la política japonesa sobre visados y permisos de residencia para judíos, a los jefes de Sugihara en el Ministerio de Asuntos Exteriores les preocupaba que el hecho de seguir aplicándolos pudiera dañar las relaciones diplomáticas de Japón con Hitler. Por lo tanto, su solicitud fue denegada, como también lo fueron sus peticiones segunda y tercera, ya más urgentes. Y fue a esas alturas de su vida, a la edad de 40 años, sin haber mostrado antes el menor indicio de desobediencia ni de deslealtad, que este individuo de conducta algo licenciosa y grandes ambiciones profesionales hizo lo que nadie se esperaba. Empezó a redactar los documentos que aquellas personas necesitaban para viajar, incumpliendo las órdenes tan claramente dictadas y confirmadas por partida doble. Aquella decisión destruyó su carrera. En cuestión de un mes, Sugihara fue transferido de su puesto como cónsul general a un cargo muy inferior fuera de Lituania, donde ya no podía operar de forma autónoma. Al final se lo expulsaría del Ministerio de Asuntos Exteriores por insubordinación. Repudiado tras la guerra, se ganó la vida como vendedor de bombillas. Sin embargo, durante las semanas previas a tener que cerrar el consulado en Lituania, Sugihara se mantuvo coherente con la decisión que había tomado y entrevistó a candidatos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, y rellenó los documentos necesarios para la huida de todas aquellas personas. Incluso después del cierre del consulado y de haber tenido que trasladarse a un hotel, siguió firmando visados. Incluso tras quedarse exhausto y demacrado por la ingente tarea, y de que esta tesitura impidiera a su mujer amamantar a su bebé, siguió preparando la documentación sin descanso. Incluso en el andén del tren que debía alejarlo de los solicitantes, y también a bordo del mismo, siguió redactando y entregando papeles salvadores y fueron miles de personas inocentes las que sobrevivieron por mediación suya. Finalmente, cuando el tren comenzaba a alejarse, agachó la cabeza en un lamento y pidió disculpas a los que había dejado allí varados, rogándoles que lo perdonaran por no haber podido prestarles ayuda.
Es probable que la decisión de Sugiara de ayudar a miles de judíos a escapar con destino a Japón no pueda atribuirse a un solo factor. Lo normal es que existan múltiples fuerzas que actúan e interactúan para propiciar esta clase de gestos de extraordinaria benevolencia. Pero en el caso de Sugiara destaca un factor relacionado con el hogar. Su padre, un funcionario de Hacienda que durante una época había estado destinado en Corea, había trasladado a su familia a aquel país, donde había abierto una pensión. A Sugiara le había marcado la predisposición de sus progenitores para acoger a un amplio espectro de huéspedes, a los que habían alojado y alimentado en la casa familiar, ofreciendo incluso servicios de baño y lavandería a aquellos que eran demasiado pobres como para pagar por ello. Desde esta perspectiva podemos hallar uno de los motivos, una idea de familia ampliada que derivaba de la convivencia con gente muy diversa en su propio hogar, detrás de los posteriores esfuerzos de Sugiara para ayudar a miles de judíos europeos. Tal como él mismo reconoció en una entrevista 40 años después de los hechos, la nacionalidad y la religión de aquellos judíos no significaban nada, lo único que importaba era que se trataba, como él, de miembros de la gran familia humana y necesitaban su ayuda. Su experiencia sugiere un consejo para padres que quieran que sus hijos desarrollen un carácter compasivo, ponerlos en contacto en el propio hogar con personas de un amplio abanico de procedencias y tratar a estas como si fueran de la familia. La localidad. Dado que los seres humanos evolucionaron como especie a partir de una serie de grupos reducidos pero estables de individuos relacionados genéticamente, también hemos desarrollado cierta tendencia a favorecer a la gente que, fuera de nuestro hogar, vive cerca de nosotros. Incluso hay un ismo acuñado para representar esa tendencia, el localismo. Su influencia, que a veces llega a ser enorme, puede observarse al nivel de un vecindario o de una comunidad. Una mirada a dos incidentes de la época del Holocausto confirma su alcance. El primero proviene del sociólogo Ronald Cohen, que narró un ejemplo espantoso de localismo perpetrado por un guardia en un campo de concentración nazi. En aquellos campos de trabajo, cuando un solo prisionero infringía alguna norma, no era raro que se colocara a todo el grupo en fila y que un guardia fuera contando de 1 a 10 y se detuviera solo ante una persona de cada 10, para disparar contra ella. Según cuenta Cohen, un guardia ya veterano al que se había encomendado esta tarea estaba desempeñándola tan rutinariamente como siempre hasta que, sin mediar explicación, hizo algo distinto. Al llegar ante el que parecía ser el infortunado 10º prisionero, alzó una ceja y ejecutó al 11º. Podemos imaginarnos varias posibles causas para que actuara de esta manera. Tal vez el prisionero al que salvó le hubiese servido bien en el pasado o quizá hubiese advertido en él una mayor fuerza, inteligencia o salud y pensase que en adelante podría sacarle un partido especial a su trabajo. Sin embargo, cuando otro guardia, la persona que informó a Cohen sobre el asunto, le pidió explicaciones, quedó claro que aquella elección no obedecía a ninguna de estas consideraciones de orden práctico. La sencillez de su justificación establece también su suficiencia. Había reconocido a aquel hombre porque era de su mismo pueblo. Después de haber descrito el incidente en un artículo académico, Cohen comentó un aspecto profundamente contradictorio. Aun estando enfrascado con toda diligencia en un asesinato en masa, el guardia mostró compasión y simpatía hacia un miembro en concreto del grupo de víctimas. Si bien Cohen no profundizó en el asunto, es importante identificar el factor que posee la suficiente entidad para convertir a un asesino a sangre fría de homicidios en masa en un actor compasivo y empático, en ese caso concreto. Fue la coincidencia del lugar. Ahora analicemos cómo ese mismo factor unificador produjo un desenlace completamente distinto, en el mismo periodo de la historia. Muchos testimonios sobre gente que salvó a judíos revelan un fenómeno que se ha estudiado poco pero que merece la pena señalar. En la mayor parte de los casos, quienes decidieron acoger, alimentar y esconder a los perseguidos por los nazis no escogieron de manera espontánea a estas personas que necesitaban su ayuda. Más significativo todavía es que, por regla general, aquellas víctimas tampoco les pidieron ayuda de forma directa. En realidad, el solicitante directo solía ser un pariente o un vecino, que les pedía ayuda en nombre de alguna otra persona o familia perseguida. Lo cierto, entonces, fue que estos rescatadores no les dijeron que sí a personas desconocidas que necesitaban ayuda, sino a sus propios parientes o vecinos. Por supuesto, esto no quiere decir que no hubiera rescatadores que actuaran directamente por compasión hacia las víctimas. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. El pastor protestante André Trocmé, después de acoger en un principio a un solo refugiado que llegó hasta su puerta,
convenció a otros habitantes de la pequeña localidad francesa de Le Chambon-sur-Ligón para que hospedaran, mantuvieran, ocultaran y ayudaran a escapar a miles de judíos durante la ocupación nazi. Lo que resulta ilustrativo de la extraordinaria historia de Trocmé no es cómo aceptó encargarse de ese primer refugiado, sino cómo abordó el cuidado de los muchos que lo siguieron. Empezó a pedir ayuda a gente a la que le iba a costar negársela precisamente a él, sus parientes y vecinos, y después les presionó para que hicieran lo mismo con sus respectivos parientes y vecinos. Este estratégico aprovechamiento de los ejemplos ya existentes de unidad lo convirtió en algo más que un héroe compasivo. También lo transformó en uno inusualmente exitoso. La región. Incluso la pertenencia a la misma región geográfica puede producir esa sensación de que existe un nosotros. A lo largo y ancho del mundo, los campeonatos de deportes de equipo exacerban sentimientos de orgullo personal entre los habitantes de las zonas cercanas al lugar donde los equipos tienen su base, es como si ellos mismos ganaran. Solo en Estados Unidos hay investigaciones que refuerzan esta idea general de muchas y variadas maneras. Un grupo de ciudadanos se mostró más dispuesto a participar en un estudio en función de si éste se desarrollaba en una universidad del mismo estado en que residían. Los lectores de una noticia sobre un incidente militar con una víctima mortal en Afganistán mostraron mayor oposición a la guerra al enterarse de que el soldado fallecido era de su mismo estado, y, remontándonos 150 años atrás, hasta la Guerra de Secesión estadounidense, si los soldados de infantería compartían región de procedencia eran menos propensos a desertar y se mostraban más leales hacia los compañeros de su unidad, que veían más unida. Ya sea entre aficionados deportivos o soldados, queda patente el considerable impacto de las identidades regionales en la propensión a responder desde un nosotros. Sin embargo, vuelve a ser un sobrecogedor incidente del Holocausto el que ofrece el ejemplo más revelador. Aunque los visados de Chune Sugiara salvaron a miles de judíos, cuando estos llegaron a territorios controlados por Japón pasaron a engrosar un contingente aún mayor de refugiados judíos concentrados en la ciudad nipona de Kobe y en Shanghái, controlada por ellos. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, que precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se interrumpió todo el tránsito de refugiados desde y hacia Japón, y la seguridad de aquella comunidad judía volvió a quedar en un estado precario. Japón, al fin y al cabo, ya era para entonces y a todas luces un aliado de guerra de Adolf Hitler, y debía cuidar esa alianza con aquel virulento antisemita. Y aún más, en enero de 1942, el plan de Hitler de aniquilar al pueblo judío se formalizó en la conferencia de Wannsee, en Berlín. Con la solución final establecida ya como una de las políticas de las potencias del eje, los funcionarios nazis comenzaron a presionar a Tokio para que aplicaran esa solución a los judíos de Japón. Tras la conferencia se lanzaron propuestas a Tokio en las que se contemplaba la creación de campos de exterminio, el desarrollo de experimentos médicos y ahogamientos masivos en alta mar. Sin embargo, pese al posible efecto negativo sobre las relaciones con Hitler, a principios de 1942 el gobierno japonés se resistió a ceder ante esas presiones y se mantuvo firme en esa negativa hasta el final de la guerra. ¿Por qué? La respuesta bien podría tener que ver con una serie de acontecimientos que habían tenido lugar unos meses antes. Los nazis habían enviado a Tokio a Josef Maisinger, un coronel de la Gestapo conocido como el Carnicero de Varsovia, por haber ordenado la ejecución de 16.000 polacos. A su llegada en abril de 1941, Maisinger comenzó a presionar para que se impusiera un protocolo de violencia contra los judíos que se encontraban bajo custodia japonesa, una política en cuyo diseño e implementación estaría encantado de colaborar, según afirmó. Los miembros del mando militar japonés tenían dudas sobre cómo reaccionar y quisieron escuchar a todas las partes, por lo que convocaron a 2 líderes de la comunidad de refugiados judíos a una reunión que acabaría influyendo significativamente sobre su futuro. Ambos representantes eran líderes religiosos muy respetados, pero cada uno a su manera. Uno, el rabino Moses Satzkes, era un renombrado académico, uno de los más destacados estudiosos del Talmud en la Europa de antes de la guerra. El otro, el rabino Simón Kalisch, era mucho mayor y se le reconocía una asombrosa habilidad para entender los fundamentos del comportamiento humano básico. Era una especie de psicólogo social. Al entrar en la sala donde se celebró la reunión, tanto ellos como sus traductores se vieron ante un tribunal de los miembros más poderosos del alto mando japonés, quienes iban a decidir la supervivencia de su comunidad y que tardaron poco en hacerles 2 preguntas fatídicas: ¿por qué les odian tanto nuestros aliados nazis? ¿Y por qué deberíamos ponernos de su lado y desobedecerles? El rabino Satzkes, el académico, consciente de la enmarañada complejidad de factores históricos, religiosos y económicos, no tenía una respuesta preparada.
Pero el gran conocimiento del rabino Kalish acerca de la naturaleza humana le permitió emitir la más impresionante de las comunicaciones persuasivas con las que me he topado en más de 30 años de estudio de este tipo de procesos, porque somos asiáticos, como ustedes, les contestó con toda calma. Aunque fue muy breve, el rabino estuvo inspirado con aquella aseveración. Modificó la identidad de grupo que manejaban los oficiales japoneses, que pasó de estar basada en una alianza temporal en tiempos de guerra a una noción de mutualidad relacionada con factores regionales y genéticos. La raza suprema aria era esencialmente diferente de las de los pueblos de Asia. En una sencilla pero penetrante observación se alojaba la idea de que en realidad eran los judíos los que se alineaban con los japoneses y no los nazis, aunque estos últimos lo fueran proclamando. Aquella respuesta del rabino más anciano tuvo un efecto poderoso sobre los oficiales japoneses. Tras un tiempo de silencio departieron entre sí y anunciaron un descanso. Cuando volvieron, el más veterano de los oficiales militares se puso en pie y transmitió a los rabinos la seguridad que tanto deseaban poder trasladar a su comunidad: vuelvan con su gente. Díganles que nos aseguraremos de que estén a salvo y en paz. No tienen ustedes nada que temer mientras permanezcan en territorio japonés. Y así fue. No hay duda de que un comunicador hábil podrá sacar buen partido a los poderes unificadores de los conceptos de familia y de la ubicación. Consideremos los ejemplos de Warren Buffett y el rabino Kalish. Al mismo tiempo, existe otra clase de efecto unificador al alcance de quienes desean aumentar el nivel de su influencia. No tiene que ver con estar juntos, dentro de una misma genealogía o ubicación, sino con actuar juntos, sincrónica o colaborativamente. Es lo que sigue. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Te invitamos a ver el siguiente video donde continuamos este audiolibro. En los comentarios puedes sugerirnos un libro referente a emprendimiento o marketing que quieras escuchar en audiolibro.